Sí, la confusión de las cosas que se imagina la gente cuando piensa en arte indígena o precolombino, en un país donde hasta hace no tanto tiempo se nos enseñaba que no había descendientes de los pueblos originarios. Ahora sabemos que sí los hay, aunque bueno, esto daría para otro tipo de polémicas y otro programa. Pero pensando en eso que te decía ese visitante, ¿no? Todas las cosas que hacían los indios del Uruguay, ¿qué hay o cómo se vincula lo que puede haberse encontrado claro, o sea, de los pueblos originarios de esta tierra, ¿no? Bueno, digo, eso es para otro programa también. Digo, básicamente los objetos que hay de la región, porque además digo, ese es otro tema, ¿no? Digo, los pueblos indígenas, y sobre todo cuando habla de las culturas precolombinas, no puede sectorizarlas utilizando las fronteras políticas actuales, claro, ¿no? Entonces nosotros hablamos de regiones culturales, en ese caso puntual el Uruguay está incluido dentro de lo que es la región de la Cuenca del Plata, la ¿no? tupí-guaraní, digamos. Claro, digo, entonces digo, además había una circulación que no respetaba las fronteras que hoy respetamos, digamos, ¿no? Entonces digo, básicamente los objetos que hay son líticos, o sea, de piedra, y también algunas cuestiones cerámicas, porque bueno, son los materiales que perduraron, ¿no? También hay que tener una cuestión, hay que tener presente una cuestión importante, que es el clima, ¿no? Digo, el clima de esta zona para conservación de este tipo de objetos no es el mejor, ¿no? Entonces eso también influye mucho. De todos modos, digo, me parece que el museo tiene que... No tuvieron la ventaja que tuvieron los manuscritos del Mar Muerto por estar en un clima extremadamente claro, por ejemplo, árido. Digo, ahora están avanzando en investigaciones con estas vírgenes, ¿no? Que se encontraron en Salta, en la montaña, claro, estaban bajo hielo, ¿no? Y están intactas, ¿no? Los cuerpos absolutamente intactos, con la piel, el pelo, ¿no? Entonces, claro, el clima también influye mucho, por eso hay veces que también hay una mirada hacia los grupos locales, digamos, bueno, no producían, digo, por supuesto tenían características distintas a los de otras regiones que hicieron grandes monumentos y demás, pero probablemente muchas de las cosas dentro de la gran nación guaraní también tenían sus propias características. Probablemente haya muchas cosas que produjeron que no nos llegaron, ¿no? Entonces, digo, a veces... que no duraron. Que no duraron, exactamente. Entonces hay que, digamos, ser muy prudente cuando uno hace este tipo de análisis, ¿no? Y además hay otra cosa que me parece importante, en ese sentido el museo también ha trabajado, o intentamos trabajar en esa línea, y es que más allá de que no haya grupos que hayan mantenido, más allá de que haya algunas asociaciones que reivindican distintas cuestiones indígenas en Uruguay, pero no haya grupos que hayan mantenido un conjunto de prácticas culturales como sí ocurre en otros países, no quiere decir que no haya una presencia indígena en la cultura contemporánea uruguaya, ¿no? Digo, el año pasado, por ejemplo, para el Día del Patrimonio, que la propuesta que había hecho la Comisión Nacional de Patrimonio y el MEC era que se trabajara en torno al lenguaje, nosotros presentamos una exposición que se denominó Uruguay en guaraní, ¿no? Que era un poco hacer un juego de palabras, porque por lo pronto el nombre del país Uruguay es una palabra guaraní, ¿no? Y en este caso concreto trabajamos con la toponimia y claro, hay muchísimos nombres. La gente piensa que son, mucha gente, ¿no? Que son nombres charrúas, y en realidad son guaraníes, claro, la mayor parte. Pero, y en algunos casos ni siquiera saben que son nombres de origen indígena. Sí hay palabras en el idioma, el lenguaje que usan los charrúas, ¿no? Hay palabras charrúas, pero digo, las que se han podido recuperar son muy poquitas, son una decena de palabras, ¿no? ¿Y tienen alguna raíz común con el guaraní? No, pero digo, volviendo al tema de esta exposición, digo, de esta cuestión más general, el mate, sin ir más lejos, bebida nacional, no llegó en el barco ni con los españoles ni con los italianos, ¿no? Y además, usted recién decía que se ha identificado... O sea que me volvés a decir usted y te echo, ¿no? Bueno. No, en serio. Volvemos a empezar. Corte y volvemos a empezar. Tuteame, te pido por favor. Te tuteo. No, decía que, por ejemplo, la presencia de descendientes, aunque sea como una cuestión de autorreconocimiento, es muy grande. En el censo 2011 que hizo el Instituto Nacional de Estadística, el 5% de la población de Uruguay se autoidentificó como descendiente de indígenas. Cuando, por ejemplo, en lo que hace a la cultura afro, fue el 10%. ¿no? Que obviamente está mucho más presente. ¿Y qué porcentaje dijiste? 5 indígenas y 10 afro. Y en algunos departamentos, sobre todo el norte... Había también, hasta hace no tanto tiempo, un componente vergonzante, quizás. Claro, por supuesto. Entonces, digo, en ese 5% hay que descontar el vergonzante y el que no lo sabe, porque es algo que tampoco está muy difundido.
Con lo cual, digo, me parece que el aporte de un museo como el MAPI tiene que digamos, ir en el sentido de permitir que la comunidad uruguaya se conozca más a sí misma, por un lado, y por otro lado también como puente de diálogo hacia otras comunidades donde la presencia indígena es mucho más Por eso te decía, pero amplia, ¿no? dentro de la colección del MAPI, ¿es relevante aquello que fue o que forma parte del patrimonio de estas tierras o de Bueno, esta... tenemos una sala que está dedicada a la Cuenca del Plata, como decía recién, Claro. donde también, digo, es Cuenca del Plata, pero tenemos que buscar las formas de transmitir que ahí está incluido Uruguay, digo, más allá de la presencia del mapa, porque De hecho, a veces no se... los famosos charrúas cruzaban el río Uruguay todo el tiempo, ¿no? Totalmente. Y estaban más del lado de allá que de acá. Yo por mi condición nacional no me animo a decirlo, pero los expertos, y además hay Son mapas, más entrerrianos hay que... mapas de época que dicen que los charrúas son más entrerrianos Es así, que tal uruguayos, cual. pero bueno, eso lo dijiste vos. No, lo dije yo. No, pues ya hay todo un lío con el tema de Cristina Fernández y Artigas. Sí, sí, no, imagínate. Pero es cierto, bueno, así se construyó también no sé si la historia o la mitología sobre... Claro, y además hay otra cuestión, digo, yo creo que un museo tiene que aportar también a los debates y a las discusiones y a las problemáticas del presente, ¿no? Digo, en estos días estamos inaugurando una exposición que hemos titulado Placeres originarios, sexualidad, identidad y género en las sociedades indígenas, que va a tener 3 componentes principales. Por un lado, cerámica moche, que es cerámica erótica, son piezas que tienen 400, 500 años, con posturas sexuales de las más variadas y de todo tipo. ¿De qué región? Es de la región andina, ¿no? La cultura moche. Después, por otro lado, va a haber un video, porque no teníamos ningún elemento material para representarlo, que va a hablar del periodo de contacto, o sea, cuando llegan los españoles y cuál es su mirada sobre la situación de las conductas en materia de sexualidad de los grupos indígenas. Y por otro lado, va a haber fotografías y documentales contemporáneos del grupo Muye, que es un grupo zapoteca mexicano, que son travestis, ¿no? Y es un grupo que tiene una tradición de 1000 años, pero que mantienen esa cultura hasta la actualidad y esa expresión, digamos, cultural hasta la actualidad. Entonces, claro, son elementos. Pero travesti como una cuestión indumentaria o de práctica sexual. No, de práctica sexual. Ajá. También. Sí. Y eso se origina, digamos, en el hecho de que dentro de la familia se le asignaba, cuando eran varones, a uno el rol de mujer, y eso, bueno, hoy ya tiene una práctica y una, digamos, representación que tiene que ver más con las reivindicaciones contemporáneas Claro. que digamos, todos conocemos, pero que se ha mantenido a lo largo de los años, ¿no? Entonces, un tema que hoy en definitiva está en la agenda pública del Uruguay, ¿no? Digo, y no solo del Uruguay, pero puntualmente aquí con la aprobación de la ley de matrimonio igualitario y demás. Bueno, creemos que desde el museo podemos hacer un aporte a esa discusión presentando cuál es esta realidad pasada y presente en las culturas originarias de América, ¿no? Está bueno. Decime, porque tenemos que cerrar, pero contanos algo sobre esta muestra del beneficio de la duda, que tiene también... Bueno, el beneficio de la duda nació a raíz de una situación conflictiva que viene arrastrando el MAPI prácticamente desde sus orígenes, porque bueno, se pusieron en cuestión en su momento la autenticidad de 6 piezas de la colección del museo. En el año 2005-2006 se hizo un peritaje, una investigación que hicieron un arqueólogo argentino, uno brasilero y uno uruguayo, en el que determinaron que 4 de esas piezas tenían un alto grado de probabilidad de autenticidad, que es lo máximo que puede decirse en estos casos. En 2 casos dijeron que tenían baja o muy baja. En su momento esas 2 se retiraron de exposición, pero el tema ha seguido presente, por lo menos digo en ámbitos académicos y en algunas oportunidades en la prensa. Entonces nos parecía que era oportuno sacar a la luz este debate y que, digamos, que el visitante pueda también ver cuáles son los problemas, cuáles son las dificultades y cuáles son las discusiones que la práctica museológica genera a su alrededor. Entonces exhibimos las 6 piezas, exhibimos toda la documentación que posee el museo con las distintas posturas, los que dicen una cosa y los que dicen otra. Y para inaugurar la exposición, que fue hace poquitos días, invitamos al presidente del Comité de Ética del Consejo Internacional de Museos para que dictara una conferencia y planteara, bueno, la postura del Consejo Internacional de Museos, que felizmente es acompañar este tipo de exhibiciones, porque claro, digo, la museografía contemporánea es mucho más abierta, mucho más participativa y insta
al visitante a ser protagonista, digamos, de la experiencia del Claro, museo. pero sobre todo como en un museo de estas características uno tiende a verlo como algo definitivo, ¿no? Bueno, eso fue, no, fue así. de ninguna manera. Eso fue así, pertenece a una manera. época donde se vivía de determinada manera. Claro, y tal, de ninguna manera. O sea, pues además es imposible en cualquier rama científica. El texto de presentación de la exposición lo escribe Agustín Courtoisí, y justamente lo que plantea son los límites del conocimiento en cualquier ciencia, incluidas las matemáticas, Claro. Y mucho más en estas ciencias humanas donde casi todo es relativo. No quiero decir todo, pero casi todo es relativo. De todos modos, digo, nos parecía más que discutir sobre si tal o cual pieza es auténtica o no, que es una discusión válida, pero que se agota, digamos, en sí misma, nos parecía lo interesante era discutir desde el punto de vista museológico qué hacer con estos casos, ¿no? Digo, guardo las 4 piezas en un cajón, como muchos me propusieron, o muestro todo, planteo una discusión, planteo una problemática, planteo todas las posturas, digo, no solamente la postura, llamémosle, oficial del MAPI, sino también los que dicen que cuestionan lo que cuestionan. Y nos parecía que era el mejor camino. Creo que ha sido muy sano para todas las partes esta discusión, y además, insisto, digo, no nos miremos el ombligo. Esto que hoy estamos planteando en Uruguay pasa en todos los museos del mundo, me imagino, ¿no? pero además... Hasta hace 2 años el Coloso se le atribuía a Goya y hoy ya no se le atribuye más a Goya. Claro. Estamos hablando de una de las obras más importantes del arte universal. Claro. ¿No? Con lo cual, digo, es un tema que pero además siempre la polémica genera la atención de la gente, claro, interés y visita, ¿no? Digo, es bien interesante eso también, ¿no? Muy bien. ¿Está el museo en 25 de mayo? En 25 de mayo, 279, entre Colón y Pérez Castellano. Bueno, Facundo, ha sido un gusto que nos hayas el gusto visitado, para mí. Muchísimas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por estar allí. En 7 días nos reencontramos en una nueva entrega del Lado Oculto.